características y cualidades que son suyas. Hay algunas de esas características de Dios, cualidades de Dios, que las comparte con sus hijos, pero hay algunas de ellas que son suyas solamente. Por ejemplo, todos nosotros sabemos lo más común de los que se llaman atributos de Dios, sus características o cualidades. Nosotros sabemos que Dios es omnipotente, o sea, eso significa que Dios todo lo puede hacer, todo lo que es bueno y moralmente correcto, Dios lo puede hacer. La omnisciencia significa que Dios todo lo sabe. La omnipresencia es que Dios está en todas partes al mismo tiempo. La eternidad, o sea, significa que Dios no tuvo principio y que Dios no tendrá fin. Esas características son solo suyas, no las comparte con nadie. Por ejemplo, la eternidad, nosotros pues vamos hacia la eternidad, pero tuvimos principio en algún momento. O sea, no somos eternos como Dios es eterno. O sea, hay cosas que son solo suyas. Y una de esas cosas tiene que ver con algo que quizá a la mayoría de nosotros no nos gusta, porque nos gusta que Dios sea omnipotente, o sea, que todo lo puede hacer porque pensamos que eso de alguna manera nos beneficia a nosotros, o sea, no habrá nada que Dios no pueda hacer para mí. Y pensamos, si Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, no habrá un lugar donde Dios no esté conmigo. Y así, siempre pensamos en esas cosas de Dios que nos gustan en función de nuestro beneficio. Pero cuando hablamos de esto que le voy a mencionar hoy, es algo que no nos gusta porque a veces pensamos que no nos conviene. Y hablo de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Lo hemos podido definir, bueno, yo se lo he mencionado muchas veces tratando de definir qué es la soberanía de Dios, que esto tal vez no sea una definición teológicamente aceptada, pero esto es como podríamos decir, de esta manera podría yo resumirle a usted lo que significa que Dios sea soberano, que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. O sea, Dios hace lo que a él le da la gana hacer. De hecho, ahí está el texto del Salmo 115, versículo 3, que ese es, que voy a decir, el mejor versículo de la Biblia para hablar sobre la soberanía de Dios. Léalo conmigo, está ahí en la pantalla. Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Hay otra versión que dice, hizo todo lo que quiso. Él hace lo que le place. Ese versículo describe la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Eso significa que Dios es soberano. Amén. Ok. Esto es muy importante entenderlo porque pareciera que hay cierta manera de ver a Dios ahora que lo denigra, como aquel niño que el papá lo encontró dibujando. ¿Y qué estás haciendo?, le dijo el papá. Estoy dibujando a Dios, le dijo el niño. No, me bicho, ¿por qué estás haciendo eso? Si a Dios nadie lo ha visto, espérate que lo termine, le dijo el niño de abusivo. O sea, y algunos de nosotros hoy en día creemos que estamos también dándole forma, o voy a decir, algunos piensan, trayendo claridad acerca de Dios. Y el problema es que ese Dios que muchos describimos hoy no está de acuerdo a las escrituras. O sea, es un Dios más parecido a nosotros que al Dios de la Biblia. O sea, estamos haciendo, o sea, si no es un Dios conforme a lo que la Biblia enseña, no es Dios.
Y si no es el Dios verdadero, es un ídolo, es un Dios falso. Y hoy encontramos versiones distintas acerca de Dios. Esto es esencial, esto de la soberanía, porque resulta que hay todo un, voy a decir, un movimiento a lo ancho y largo de la tierra en la cultura cristiana de que Dios, si yo hago ciertas cosas, Él va a hacer lo que yo le pida. Y aunque encontramos en la Biblia promesas suyas de que Él va a cumplir o que va a hacer de acuerdo a lo que le pedimos, eso nunca jamás divorcia a Dios de su naturaleza. ¿Cuál? Él es soberano. O sea, y a veces vivimos como si Dios fuera un genio embotellado. Todos conocemos o tenemos la, voy a decir, la idea de esta creencia que es parte de la cultura oriental, de un genio que está encerrado en una botella y que es liberado al frotar la botella, y que el genio, en gratitud por haberlo liberado, te va a conceder 3 deseos. Algunos piensan que Dios es así, que al frotar la lámpara de la oración, Dios tiene que conceder nuestros deseos. No importa si esos deseos son absurdos, son egoístas, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque oramos. Tiene que hacerlo porque ayunamos. Olvidamos, hay un versículo de la Biblia muy interesante que dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que sabemos, dice, que tenemos cualquier cosa que le hayamos pedido, sí, pero que sea de acuerdo a su, o sea, al final, Él es soberano, se hace su voluntad. Por eso le dije esto, como que a la mayoría no le gusta, porque esto es volver a poner a Dios en la dimensión que Dios tiene. Él es el Señor, yo soy el siervo, no es al revés. No es al revés. No sabe, he escuchado incluso a pastores muy famosos asegurar, por ejemplo, no le voy a decir quién, decir que ahora nosotros ya no seguimos a Dios, sino que Dios nos sigue a nosotros. O sea, que donde yo vaya, Dios va, y que Él está obligado por sus promesas a bendecirme donde quiera que yo vaya. Incluso, oiga, yo podría pensar, incluso si voy en contra de su voluntad, Dios va a ir siguiéndome y me va a ir bendiciendo, porque es que así es Dios de buena onda. Dios es Dios y yo no. Diga conmigo, Dios es Dios y yo no. Ok. Por eso es que cuando pedimos, Jesús dijo que debemos pedir en su nombre. Eso es reconocer una cosa: por mí y en mí no tengo nada que pueda provocarle a Dios el deseo de hacer algo. Yo no merezco nada. ¿Quién merece todo? Cristo merece todo. Por eso debemos pedir en el nombre de Jesús. Ok, mire, quiere decir que a veces Dios, en su soberanía, Él decide hacer cosas y en su soberanía decide no hacer cosas. Muchas veces las cosas que Dios hace no las entendemos nosotros. Y eso nos frustra, porque incluso cuando las cosas no son de acuerdo a como quisiéramos entender, y creemos que entendiendo la razón del por qué Dios no hizo como le pedimos, eso va a tranquilizarnos. Pero la verdad es que primero no tenemos nosotros la capacidad mental como para comprender el por qué Dios hace o no hace. Y segundo, no te va a gustar, pero Dios no está obligado a explicarte a vos nada.
Dios no está obligado a explicarnos nada. Él no está obligado a darnos explicaciones. Por ejemplo, si oraste por alguien que está enfermo y al final esa persona muere, no va a llegar Dios a la vela a decirte, mira, perdóname, yo sé que estás enojado conmigo, pero te puedo explicar. Dios no tiene por qué darte explicaciones. Porque Él es un Dios soberano. Amén. Bueno, mire, la Biblia dice que Dios sana, por ejemplo, hablemos de eso, Dios sana y Él, de hecho, en el último libro que escribí hay un capítulo que se llama, trata sobre esto precisamente, el capítulo se llama ¿Por qué no todos sanan? Y hay un versículo interesante, por ejemplo, segunda carta a Timoteo, ponémelo, versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 20. Pablo le está escribiendo a Timoteo y acuérdese que Pablo, si hablamos de las personas que Dios usaba para hacer milagros increíbles, uno de ellos era el apóstol Pablo. Los apóstoles habían podido ver a Dios obrar cosas extraordinarias. Pero Pablo le está contando a Timoteo algunos detalles y luego llega a este punto. Le va a hablar de un hermano que se llama Trófimo y le dice a Timoteo, a Trófimo lo dejé en Mileto. ¿Y cómo lo dejó? Enfermo. O sea, yo estoy seguro que Pablo oró por Trófimo, como cualquiera de nosotros ora por un amigo que está enfermo, por alguien que está muy grave, ora por él, trata de buscar en Dios una respuesta para esa persona. Todos lo hemos hecho. Pero Pablo honestamente le escribe a Timoteo y le dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Le aseguro que Pablo no hubiera querido dejarlo enfermo, él hubiera querido dejarlo allí encargado de la obra y sano, en buen estado. Y como le dije, seguramente él clamó a Dios por eso. Pero llegó el momento en que él tenía que irse y el Trófimo seguía enfermo. No se sanó. Porque Dios, oiga esto, Dios no sana a todos. Qué silencio. Ahora, déjeme explicarle. Oiga, Dios quiere sanar a todos. Dios quiere el bienestar, voy a decir, el bienestar de todos sus hijos. Pero en su vasta sabiduría, Él a veces decide que este y este no. Todos los demás sí. Pero este y esta no. Y ahí es donde choca nuestra fe con la realidad. ¿Cuál realidad? Dios es soberano. Y a veces la frustración no es que Dios nos sane, no, es que Dios no me sanó a mí. No, si sanó al hermano Chepe, oramos por él y se compuso. Y yo, ¿qué onda? Estoy pintado. ¿Por qué conmigo lo ha agarrado Dios? Oiga, esas son las cosas que nos golpean. No sabe cuántas veces yo he visto personas ser sanadas y sé de primera mano de personas que han visto milagros de Dios sorprendentes. Pero he visto gente muy cercana a mí que muere de enfermedades. Yo puedo testificarle que Dios ha hecho milagros increíbles conmigo para sanarme. Pero otras veces no. Y me deja padecer por años de una enfermedad. Hubieron enfermedades anteriores que Dios las sanó milagrosamente. Y otras Dios dice, no, ¿qué pasa? ¿Eso te ha pasado a vos? Yo sé que te ha pasado a vos. Oraste por un lugar en un trabajo, por un ascenso laboral, oraste por, no sé, y a otros sí y a vos no. ¿Cuántos no se sanaron por las oraciones de Pablo? Y el pobre Trófimo, el pobre Trófimo es la cosa, siguió enfermo. Ahora, y es precisamente de esto que quiero platicarle esta noche.
Cuando escribí el libro de Y si no lo hace, el título del libro surgió de un versículo específico de la Biblia. Daniel capítulo 3, versículo 14, o el capítulo 3 de Daniel, narra el momento aquel en que los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que le pusieron los babilonios, no se arrodillan delante de la estatua cuando suena la música. Usted sabe la historia, ¿verdad? Había el rey dado un decreto de que cuando sonara la música, todos los que estuvieran frente a la estatua suya tenían que adorarle, arrodillarse y adorar a la estatua del rey. Y sonó la música ese día en la plaza y todo mundo se arrodilló, menos tres. Esos tres quedaron de pie. Todos se arrodillaron, solo tres quedaron de pie. Y esta es una poderosa historia que refleja el poder de la convicción de aquellos que realmente, oiga, más que creer, están convencidos de quién es Dios para ellos y que no les importan las consecuencias. Estos tres se quedaron de pie mientras todo el mundo se postró para adorar a la imagen. Y esto es lo que pasó. Mire lo que pasó. Dice la Biblia, léalo ahí conmigo, capítulo 3, versículo 14. Nabucodonosor le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no han adorado a los dioses, ni se han arrodillado a adorar la estatua de oro que hice construir? Entiendan esto muy bien cuando escuchen el sonido de trompeta, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar en ese momento, serán lanzados al horno y no habrá ningún Dios que pueda salvarlos de mi castigo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: oiga, majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre esto. El Dios a quien servimos, que dice, puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. O sea, estamos aquí parados porque el Dios nuestro puede salvarnos. Y luego el versículo 18. Y si no lo hace. Ahora, ellos no tienen una fe ciega. Ellos también entienden que Dios podría decidir hacer otra cosa, aunque en el versículo 17 ya concluyeron que Dios puede. Diga conmigo: Dios puede. Dios puede sanar, Dios puede proveer, Dios puede salvar, Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Amén. Él es omnipotente. O sea, ya quedamos en que Él puede. No hay nada que no pueda. Pero hay algo distinto en el versículo 18. No es que hay cosas que no pueda, no. Hay cosas que no quiere. Y el versículo 18 dice, en el versículo 17 dice, Él puede salvarnos. Y en el 18 dice, y si no lo hace. Y si Dios decide no salvarnos, y si Dios permite que entremos al horno, y si Dios permite que este es el momento de nuestra muerte y que esta es la manera en que Él quiere que muramos, tampoco te vamos a adorar. Esas son convicciones. No sabe cuánta gente yo conozco aquí, no, en China o en, no, los chinos, no, los cristianos chinos son calidad. No, curiosamente, donde la iglesia es más perseguida, los cristianos son más fieles. Donde la iglesia vive cómoda, donde la iglesia tiene privilegios, los cristianos como que nos hace falta que nos tiren en la tierra para agarrar, ¿cómo se llaman eso? ¿Ah? Anticuerpos. Sí le conté la historia de un pastor que yo sigo mucho y lo escucho mucho. Se llama Wayne Cordeiro, es pastor de una iglesia en Hawái, que fue a China. Fueron a China y dice él, claro, él contó esto meses después, cuando ya habían regresado de China. No hicieron bulla, él y un grupo de líderes de su iglesia en Hawái fueron hasta China.
Y él pasó desapercibido, porque como es hawaiano, es mero chinito, ¿verdad? Llegaron a China y se reunieron con los cristianos de forma clandestina, porque allá no hay. Las iglesias que tienen reuniones públicas casi que adoran al presidente de China. Esa es parte de las condiciones, como esto, vea. Adora la estatua y todo va a estar bien. Y eso es lo que pasa con las iglesias cristianas que tienen permiso de funcionar en China, pues prácticamente no son iglesias cristianas, sino que son, son una pantalla religiosa del gobierno comunista de China, para que el mundo diga que China tiene libertad de culto. Los cristianos verdaderos en China se reúnen escondidas y si son descubiertos pueden ser encarcelados o asesinados. Bueno, este grupo de hermanos se atrevieron a ir a China y estuvieron una semana todos los días, mañana y tarde, estudiando la Biblia con los cristianos en China. Toda la semana, toda la semana. Dice que nunca había visto tanta hambre de saber de la palabra de Dios como los hermanos en China. ¿Y sabe qué es lo curioso? Solo habían como 2 Biblias en toda la reunión, todos los días. No habían Biblias físicas, porque es prohibido. Entonces, esos hermanos se pueden la Biblia de memoria. Cuando llega una Biblia de contrabando, se reúnen y entonces hacen una lista de los miembros de la iglesia y le dan, vaya, a Rosalvo le vamos a dar la primera página de la Biblia. Y así empiezan a repartir página por página a los miembros de la iglesia. Y llevan un listado a quién le dieron qué y cada semana tienen que devolverla y agarrar otra. Y así ellos van leyendo la Biblia y memorizándola de la mejor manera que pueden. Porque no pueden tener un libro físico. La cosa es que, imagínense, ellos estaban ahí reunidos, terminó la semana de estudio bíblico ahí con ellos, y cuando este pastor se iba a despedir con ellos, les dijo: hermanos, oremos para terminar. Y entonces dicen, alguien levanta la mano y dice: pastor, queremos que usted ore por nosotros, específicamente porque queremos ser como los cristianos en Norteamérica. Y dice que él les dijo: no, 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 no. Es más, ahorita vamos a cambiar esto. Yo quiero que ustedes oren por mí y por lo que hemos venido. Nosotros necesitamos ser como ustedes son. Imagínense pues. La verdad es que esa gente, ahí no hay cristianos de mentira, ¿ve? Ahí nadie anda subiendo una foto para el culto, ¿ve? Así una selfie, ¿ve? Aquí adorando, nadie, ahí la gente vive su fe, sí, Dios, claro, y evangelizan arriesgando su propia vida. Y aquí nosotros que tenemos libertad para hablar del Señor con quien sea, no hablamos como con miedo porque nos van a matar por eso, ¿ve? Alguien dijo una vez, si de repente en este país prohibieran ser cristiano, ¿habrían suficientes pruebas en tu contra para condenarte? Bueno, no hablemos de los que no han venido. Lo que quiero que vea es que estos muchachos no están condicionando su fidelidad a Dios por lo que Dios les va a dar. Les decía, ahí donde dice la pausa, que mucha gente deja de seguir al Señor cuando Dios deja de hacer lo que ellos quieren. Cuando Dios no sana a un familiar, cuando Dios no les provee el trabajo, cuando Dios no les arregla el matrimonio, cuando Dios cualquier cosa, lo que ellos pidan, Dios no lo hace. Hay gente que lo mejor que hace es zafarse. Piensan, esto no funciona, Dios no hace lo que yo quiero, entonces, ¿para qué seguir? Entonces, para algunos, la relación que tienen con Dios es como un intercambio comercial. Es dando y dando. Vos me sanás y yo sirvo. Vos me provees y yo voy al culto el domingo. Y cosas como esas. Estos muchachos dijeron, Dios nos puede salvar, pero si Dios decide no hacerlo y Él decide que vamos a morir así, igual no te vamos a adorar. Vamos a adorar solo a Dios. Versículo 18 es muy interesante, porque hay cosas que Dios a veces no hace. No es que no pueda, Él decide no hacerlo. Ya le dije, la regla general de Dios es responder con bien para sus hijos. Pero
a veces el bien de Dios tiene otra interpretación, no la que nosotros le damos. Y Él decide hacer las cosas de una manera distinta. La pregunta para usted y para mí es, si Dios decide no hacer lo que estás pidiendo, ¿qué vas a hacer vos? ¿Aló? ¿Qué vas a hacer? Porque muchos de nosotros, mire, yo no, usted no, pues, no se vaya a dar por aludido porque con usted no es la onda. No sabe cuánta gente yo conozco que cuando tienen un clavo muy serio, son fieles congregantes. Y ellos quisieran que hubiera vigilia todos los viernes y ayuno todos los sábados. Porque tienen un clavo en el que necesitan buscar a Dios, encontrar en Dios una respuesta. Y hacen todo y más. Pero miren, ¿y si Dios no lo hace? ¿Vas a seguir ayunando como has estado ayunando? Mire, en enero, usted sabe que aquí en enero hacemos ayunos, 21 días de ayuno. Bueno, tenemos programado 21 días de ayuno, ¿verdad? Porque en algún momento no todos hacemos los 21 días de ayuno. Pero hay gente que hace la mayoría de los días. Pero todos los días hay oración aquí. Escuchamos venir, bueno, viene un montón. Si usted viene a las oraciones, usted sabe que viene un montón de gente. Unos vienen un día, otros vienen otro día, pero viene un montón de gente durante los primeros 21 días del año a pedir oración. Y piden oración por cosas a veces bien heavy, cosas grandes, muy complicadas, cosas imposibles. Y a veces no pasa. Y no volvemos a ver a esos hermanos otra vez. Hasta el otro ayuno. Pero también ha pasado que Dios hace el milagro y tampoco lo volvemos a ver. Hasta la próxima crisis. Pero bueno, usted no, porque usted es de los que se queda llueve, truene o relampaguee, ¿verdad? No dijo ni amén, qué pena, pero bueno. Bueno, mire pues, lo que quiero esta noche es que podamos irnos en paz. No voy a terminar ahorita, ¿no? Pero no he ni empezado. Que podamos irnos en paz tratando de encontrar respuestas en la palabra de Dios. Porque si hay algo de Dios, es que Él probablemente no te va a dar una explicación específica del por qué no hizo o por qué hizo las cosas como las hizo en tu vida. Pero sí encontramos en la palabra de Dios, porque Él no nos ha dejado caminando a ciegas, sí encontramos en la palabra de Dios indicios del por qué siempre Dios hace como hace. No sé por qué en tu vida y en la mía, cómo pasan las cosas de manera específica o por qué, mejor dicho, no lo sé, pero de manera general encontramos en la Biblia guía para poder comprender lo que Dios está haciendo. Y hoy quiero que pensemos en esto precisamente. ¿Por qué Dios a veces dice que no? ¿Qué podría ser eso? Jeremías 33:3, ese versículo que usted se sabe de memoria. ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé. Obviamente esa es la primera parte del versículo. Clama a mí y yo te responderé. Léalo fuerte conmigo, como dice, clama a mí y yo te responderé. Este versículo es tan famoso que algunos dicen, este es el teléfono de Dios, dicen, vea, Jeremías 33:3. Pero bueno, este es el número, dice, telefónico de Dios. Clama a mí y yo te responderé. El versículo no está diciendo que Dios, si clamas, probablemente te responda. No está diciendo eso. El versículo no está diciendo que si clamas, Dios quizá te responda. No. ¿Qué dice el versículo? Dice que Dios responde. Si clamas, Dios responde. Ahora, quedamos aquí de una vez. Diga conmigo, Dios responde. O sea, Dios responde. Ahora, aquí está el asunto. Dios responde siempre, pero no siempre responde como yo quiero.
clama, yo te responderé. Dios responde siempre, pero no siempre responde como yo quiero. Y eso es lo frustrante. La semana pasada hablábamos acerca de cuando Dios calla. ¿Sí se acuerda? Que cuando Dios guarda silencio, ¿qué debemos hacer cuando Dios no dice nada? Y le decía yo que es más fácil para muchos de nosotros que Dios dijera sí o que dijera no, pero que no se quede callado. Pero ahora vamos a esa otra parte, cuando Dios dice no, que también eso es bien feo. Sí, que no solo que te dejen en visto, no, que te respondan. Vos ves que te están respondiendo y te dicen, no, fíjense. Bueno, Dios a veces dice que no. En la Biblia encontramos casos de hombres y mujeres de fe a los que Dios no les respondió como ellos querían. Y usted quizás se recordará de algunos, pero podemos encontrar en la Biblia muchos ejemplos. La Biblia, por ejemplo, dice de Abraham que él estaba, que le rogó a Dios que considerara que Ismael fuera el hijo de la promesa. Y Dios le dijo no. De hecho, de Ismael descienden la mayoría de los pueblos árabes. Y Dios le dijo a Abraham, no, no, ese no es el hijo de la promesa. La Biblia dice que David estaba orando por un hijo que estaba agonizando. Y la Biblia dice que David no solo hizo oración, sino que hizo ayuno por varios días. Y Dios le dijo a David, no. Y así podemos encontrar un listado de muchos hombres, Pedro, Moisés, Pablo, Job, incluso el Señor Jesucristo, lo vimos la semana pasada, que Dios a veces responde diciendo que no, no importa quién sea, a veces Dios dice que no. Entonces, una de las cosas difíciles de ser cristiano es que Dios diga que no. Qué bonito es que siempre dijera que sí. Señor, un aumento de salario, amén, ahí está. El próximo mes ahí va, ¿verdad? Señor, saname, sí, amén, ahí está. Va bien nítido al día siguiente vos, ¿verdad? Señor, que coma sin engordar y vos dándole a 2 cachetes y fit toda la vida, ¿verdad? Y otro matándose en el gym y vos, ¿cuál es tu secreto? Hartarme, diría usted, ¿verdad? Porque Dios me respondió la oración. Pero no es así. Yo sé que a usted como a mí, en muchas ocasiones, Dios nos ha dicho que no. Y eso puede llegar a confundirnos, porque pensamos, si Dios me ama, ¿por qué no me da todo lo que le pido? Si Dios me ama, ¿por qué no hace todo lo que yo le digo? ¿Por qué a otros sí y por qué a mí no? Y esa es una de las experiencias más dolorosas o de las pruebas más difíciles que uno puede pasar en la vida de fe. He visto a mucha gente alejarse del Señor, ya le dije, cuando el Señor les dice que no. Y se van culpando a medio mundo. Algunos todavía no, mire, mucha gente se va de la iglesia culpando a quien sea, dando razones del por qué se fueron y te echan la culpa a vos, me echan la culpa a mí. Pero a veces no son honestos en decir, ¿sabes por qué me fui de la iglesia? Porque yo estuve orando y Dios no me dio nada. Tienen miedo hasta decir, te pedí, no me diste. Mejor te echan la culpa a vos. Pero mucha gente se va de la iglesia, pueden decir cualquier otra excusa, pero lo que pasa es que están frustrados con sus oraciones, porque han pedido y Dios no ha hecho. Yo le he enseñado a usted en algún otro momento, poneme lo que sigue, que Dios responde siempre, pero Dios puede responder de estas 3 maneras. Cuando nosotros clamamos, Él prometió responder, ok, pero Dios no siempre responde como queremos. Pero cuando Dios responde, responde de estas 3 maneras. Dios puede responder que sí, eso sería lo más lindo, ¿verdad? Pero a veces Dios dice, todavía no. O sea, lo que hablábamos la semana pasada. A veces Dios te hace esperar. Y número 3, a veces Dios dice no. O sea que a veces Dios dice sí, a veces Dios dice todavía no. Y a veces Dios dice no. Ahora, ¿qué debemos hacer? Como estos muchachos que acabamos de leer, debemos aprender a seguir adelante confiando en el Señor, no importa cuál sea su respuesta. Poneme lo que sigue, por favor. Mire eso, tómele una foto a eso que está ahí, vea. A veces Dios dice que no, porque algunas oraciones entran en conflicto con otras. O sea, si estamos tratando de entender
¿Por qué a veces nos contesta que no? Una de las razones es una cosa muy simple como esta. Porque, por ejemplo, hoy algunos estaban orando a favor del Real Madrid y otros en contra del Real Madrid. A algunos tenía Dios que decirles que no. ¿Sí me estoy explicando? A veces vos le orás a favor de un equipo y está el otro hermano orando a favor del otro equipo. A uno Dios le va a tener que decir que sí y a otro que no. ¿Por qué Dios no contesta todas las oraciones de manera positiva? Porque a veces hay oraciones que entran en conflicto. Unos piden una cosa, otros piden otra cosa. Unos están pidiendo por un candidato político y otros están pidiendo por el otro. A alguno Dios va a tener que decirle que no. Entonces, ¿por qué Dios no siempre responde? Porque hay oraciones que entran en conflicto. Poneme lo que sigue. ¿Por qué a veces Dios dice que no? Porque a veces al contestar tus oraciones, Dios tendría que violentar el libre albedrío de otra persona. ¿Aló? Por ejemplo. ¿Vea? Ahorita vos estás pensando, sí, que feo, pero es que el Señor, que este me diga que sí, por ejemplo. Que esta me diga que sí, sí. Pero pongámoslo al revés la cosa. Imagínense están las muchachas que están aquí que no se han casado. Que haya un hombre así que para vos no sea agradable, es más que para vos es una persona repugnante, ¿verdad? O sea, abusiva, lo que sea, una mala persona. Pero que esa persona esté orando y ayunando para que vos te enamores de él. ¿Aló? ¿Qué pasaría? Te voy a decir una cosa, esas oraciones Dios no las responde. Señor, que se enamore de mí. De entrada la respuesta es Nel. De entrada la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios no va a violentar el libre albedrío de otra persona. Dios le dio a cada ser humano el poder de decidir por sí mismo. Si va a anular el libre albedrío de uno, va a tener que anular el libre albedrío de todos. Y Dios no va a hacer eso. Así que deje de andar pidiendo que se enamore de mí, que me ame, porque eso no va a pasar. De hecho, hasta la Biblia dice, mire, poneme el versículo de Eclesiastés, por favor. No, de Cantares. Cantares dice 2:7. Esa es la Reina Valera actualizada. Dice, no despierten ni provoquen el amor hasta que quiera. O sea, no podemos obligar a nadie a amar. No se puede. No se puede. Entonces, Dios no obliga a nadie a estar con alguien con quien no quiere estar. Entonces, estas son razones comprensibles, ¿vea? Si usted está preguntando por qué Dios a veces responde que no, bueno, aquí hay dos razones que son fáciles de comprender. Número uno, porque hay oraciones que entran en conflicto y a alguna de esas Dios tiene que responderles que no. Otra razón es esta que estamos viendo, porque a veces Dios para responderte que sí tendría que violentar el libre albedrío de otra persona y Dios no va a hacer eso. Entonces, pero hay otras cosas que son como más complicadas. Si alguien está enfermo y oramos por esa persona y esa persona muere, hay algo que todos debemos entender. Míreme para acá. No todas las personas por las que oramos van a sanar. ¿Por qué? Míreme aquí. Porque todos tenemos fecha de caducidad. El día en que naciste, nacieron todas las flores. Dice, no. El día, el día en que vos naciste, ese día venía vos con una fecha de caducidad, ¿verdad? O sea, es hecho en tal día, no, bueno, sí, ¿verdad? Lanzado al mercado tal día y expira en tal día. De hecho, el libro de Job dice que tenemos una fecha, un límite del cual no vamos a pasar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que inevitablemente todos nos vamos a encontrar con la muerte. Y si la enfermedad por la que estamos orando, que Dios nos sane, es la enfermedad que nos va a llevar del otro lado de esta vida, no va a pasar nada más que eso. ¿Me estoy explicando? O sea,
En algún momento vamos a morir y a veces, por más que roguemos por alguien, si es el momento de partir, Dios se va a llevar a esa persona. Entonces no se sorprenda por eso. Somos seres terminales, todos tenemos una enfermedad terminal que se llama humanidad. Todos los seres humanos vamos a morir. Entonces, creo que los ejemplos que les he puesto son, como le dije, fáciles de comprender, pero a veces hay nos de Dios que nos cuesta aceptar. Y de eso quiero hablar en el tiempo que me queda esta noche. ¿Cuáles son las razones del por qué Dios dice que no? ¿Por qué a veces Dios nos dice que no? Ok, antes de continuar, la razón, míreme para acá, las razones que le voy a dar del por qué Dios dice que no, eso es para su comprensión. Diga, es para mi comprensión. Dígalo, es para mi comprensión. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esto no es para aplicárselo a terceras personas, es para consolar tu corazón. Es de muy mal gusto que usted vaya tratando de interpretarle a otras personas las razones del por qué Dios no les contesta sus oraciones. Es muy feo hacer eso. Usted no sabe por qué Dios dice que no a este o a aquel. Lo que le voy a decir es para que usted pueda ser consolado en el Señor. Pero cada persona tiene, oiga, que descubrir delante de Dios el por qué. A veces nosotros somos abusivos. Dígale al de la parte hablando. Somos muy abusivos cuando tratamos de interpretar el por qué a otras personas les está yendo mal en la vida. Y generalmente es porque a ellos les está cayendo un juicio divino. Ah, cuando a mí me está yendo mal es porque Dios está preparándome para algo mejor. Así somos nosotros, ¿verdad? Pero el otro, pobre a saber qué ha hecho. La Biblia cuenta un caso, solo para mencionárselo aquí y usted lo tenga en mente esta noche. ¿Se acuerda de Job? Sí, sí, todos sabemos lo que le pasó a Job. Perdió todas sus riquezas y sus 10 hijos en un solo día. Días después perdió la salud y estaba enfermo de gravedad. La Biblia dice que después de que le fueron a dar la noticia de la pérdida de sus hijos y de sus bienes, Job dijo estas palabras, capítulo 1, versículo 20. Ponémelo por favor. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de ¿qué? De adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 22, lea bien eso. A pesar de esto, ¿qué dice? Job no pecó ni le echó la culpa al Señor. Qué bonito eso. O sea, no le dolía, claro que le dolía muchísimo. Tenía tanto luto por la pérdida de sus hijos y de todo lo que tenía. Dice que es, bueno, esa acción que hacían de cortarse el pelo, de tirarse al suelo en ceniza y eso era una demostración física de luto del interior. O sea, a eso se le llamaba, le decían ceniza y silicio. Era un acto visible para mostrar el dolor del corazón. Se hacía en tiempos de luto. O sea, el cuate estaba bien hecho leña por lo que le había pasado. Pero dice al final, él no le echó la culpa al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hasta ahí vamos bien. Bonito Job. O sea, le estaba lloviendo hasta abajo la lengua, pero él mire, bien bonito, bien firme, bien enfocado en Dios. No le echó la culpa a Dios, adorando a Dios, hasta que te conocí, va a decir usted, pero que usted es bien mal pensado. Hasta que llegaron sus amigos. Y por lo que leo en la Biblia era de aquellos amigos religiosos que no tienen amor ni compasión. Llegaron de entrada culpando a Job de pecados que él nunca había cometido. Lo hicieron sentir tan mal y Job decía, pero si yo trato de hacer las cosas bien. Estos dicen que todo lo que me ha pasado es porque yo he pecado. Y entonces él comienza a sentirse tan mal que empieza a hablar mal
de Dios. Mire lo que pasa. Capítulo 3, versículo 1. Después de esto, ¿después de qué? Después de la visita de los hermanos de la iglesia. Mire, después de esto, Job rompió el silencio. ¿Para qué? Para maldecir el día en que había nacido. O sea, cambió totalmente a lo que él estaba haciendo en los versículos anteriores. ¿Qué fue lo que cambió? La visita de la gente imprudente. Las palabras imprudentes de gente sin compasión. Por eso le digo, tome lo que voy a decirle hoy para usted y no pretenda usarlo con cualquier otra persona. Es más, escriba esto por ahí, poneme lo que sigue o tómele una foto a eso. Por favor, entre más es el dolor, menos son las palabras que debemos usar. Cuando usted vea a alguien padecer, cuando vea a alguien enfrentar situaciones difíciles en su vida, luto, pérdida, lo que sea, entre más es el dolor, menos son las palabras que debemos usar. No diga usted, yo entiendo lo que pasas, quizás no entendés nada de eso, mejor mira, calladito. Hay que ser fuerte, varón, no llore, mira, calla, mal caes. Mejor no hables, no. ¿Sabe? La mejor manera de acompañar a alguien que sufre es estar allí, hacerle saber a la persona, aquí estoy para lo que necesites. No sea rápido para aconsejar, para ofrecer una respuesta milagrosa a lo que la gente le está pasando. Solo muéstrese, cállese y hágase un ladito. Dígale, aquí estoy. Aquí estoy. Si necesitas algo, aquí estoy. Nada más. Mire, no aconseje, no trate de explicar nada, mejor cállese. Los amigos de Job hicieron eso. Llegaron a aconsejarlo, llegaron a acusarlo, llegaron a hacerle una liberación. Bueno, y el tipo al final de eso terminó hablando mal de Dios. Capítulo 42. Ponémelo para que usted vea lo que Dios pensaba de esos amigos que llegaron a hablar con Job. Mire lo que Dios pensaba de ellos. Dios le dijo a uno de estos muchachos que llegaron, eran 3 de ellos, dice, estoy muy enojado contigo. Eso no le está hablando a Job, le está hablando a uno de esos 3 hermanos de la iglesia que llegaron a visitarlo. Estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos porque no dijeron la verdad acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. ¿Aló? Así que mire, esto atesórelo en el corazón. Nunca asumamos que sabemos las causas del por qué alguien está sufriendo. No sabemos, no lo sabemos. Si alguien pierde un negocio, el trabajo, la familia, un familiar, lo que sea, no asuma que usted sabe. Mejor ofrézcase. Aquí estoy por si necesitas algo. O estoy orando por vos. Lo que sea. Pero no hable de más. Bueno, ahora sí entrémosle rápidamente porque ya van a ser las 8, compañeros. Las otras razones. ¿Por qué a veces Dios dice que no? ¿Por qué Dios dice que no? Ya le dije, esto es para usted. Diga, esto es para mí. Esto es para mí. Para que Dios traiga paz a mi corazón. Número 1, ponémelo por favor. Número 1. Dios dice que no cuando tiene una mejor perspectiva. Dios dice que no cuando tiene una mejor perspectiva. La palabra perspectiva significa punto de vista, una manera de ver las cosas. Y la perspectiva de Dios es mejor que la nuestra siempre. La manera en que Dios ve las cosas siempre es más amplia que la nuestra. Nosotros tenemos la visión limitada, limitada por la vida, por el tiempo, limitada por este cuerpo humano. Dios es Dios, Él lo ve todo, Él siempre está en el presente, Él comprende las cosas voy a decir, a una dimensión muy superior a la nuestra. Así que si Dios dice, míreme, si Dios dice que no, es porque Él está viendo cosas que nosotros no vemos. ¿Aló? Cuando Dios me dice a mí, Sergio, eso no,
Yo puedo frustrarme y si soy un cristiano infantil puedo llegar a pensar, Dios no me ama, Dios me odia. Pero puede, oiga, que yo tenga madurez o que tenga mucha comprensión de la palabra, lo que sea. Al final, soy un triste y pobre ser humano, limitado. Quien sí sabe cómo son las cosas es Dios. Y a veces Dios dice que no porque Él ve cosas que nosotros no estamos viendo. Así que cuando Dios dice que no, es porque Él tiene una mejor perspectiva de las cosas. El panorama completo de todo lo tiene Dios, nosotros no. Nosotros solo estamos viendo una pequeña parte de todo lo que involucra nuestra vida y todo lo que el decirte que sí podría implicar. Entonces Dios dice no, mejor no. Y vos te quedás con tu visión limitada, a veces frustrado y enojado. Esta noche, este día en que todo te ha salido bien, ahora agarra esto para vos, guárdatelo en tu corazón. Si Dios me dice que no, cuando Dios me diga que no, es probablemente que Él está viendo cosas que yo no veo. Por ejemplo, Él ve el futuro y nosotros no. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Qué está diciendo el pasaje? Nada se oculta de los ojos de Dios, nada. Él lo ve todo, Él lo entiende todo, Él lo sabe todo. Nosotros no. Nosotros tenemos una visión limitada de la vida, una visión limitada de las cosas. Nosotros no conocemos las consecuencias de las cosas como Dios las conoce. A veces si Dios te contestara que sí a eso que le estás pidiendo, eso podría trastornar la vida de otras personas, incluso la tuya. Dios está viendo cosas que vos no ves. Es como cuando somos padres. Un padre tiene una perspectiva más amplia de la que tiene un hijo. Si el niño es pequeño, hay cosas que él no ve. El niño pequeño tiende a verlo todo en el tiempo presente. Quiero comer ya. Entonces él te pide dulces. Él vio que compraste algo y entonces dice, dame de esos dulces. Y vos le decís, no. Él no entiende. Si los tenés ahí los tenés. Yo los estoy viendo. ¿Por qué no me querés dar? No me amás. Y vos le decís, no. ¿Por qué? Faltan 15 minutos para que venga la cena. Si se come esos dulces ya no va a cenar, no va a nutrir su cuerpo. Vos tenés una visión más amplia, madura de las cosas. Él solo ve, quiero disfrutar ahora. Si algo me impide disfrutar ahora, esa persona es mala, no me ama. Igual si el niño anda jugando con un cuchillo de cocina bien afilado, vos se lo arrebatás y él llora y él vuelve a la misma conclusión. No me dejan divertirme. No dejan que yo sea feliz. Yo quiero ser feliz. O sea, la perspectiva de un padre siempre es más amplia que la de un hijo. Igual Dios, no igual, mejor Dios. La perspectiva de Dios sobre la nuestra siempre es mejor, superior. Cuando Dios dice que no, es porque Él está viendo cosas que nosotros no vemos. Poneme lo que sigue, tómele una foto a eso. Mire, a veces Dios dice que no para cuidarte y protegerte de cosas que no podés ver. A veces Dios dice que no para cuidarte y protegerte de cosas que no podés ver. Ya le conté la historia de un piloto americano, se la conté en algún momento, recuerdo, de apellido Shriver o Chibner, una cosa así, un gringo chele como yo. Dice él que él estaba programado para volar un vuelo en American Airlines, era piloto comercial, y entonces cuando él ve que le toca viajar X día, él le dice a su familia,
preparemos todo y váyanse conmigo y cuando yo aterrice allá en aquella ciudad, entonces nos vamos a tomar unos 2, 3 días y vamos a ir a pasear allá. Y entonces él hace planes, su familia iba a volar en otro vuelo y se iban a encontrar allá. Media hora antes de partir, o sea, él ya iba para el aeropuerto, le dicen, fíjate que fulano de tal pidió el vuelo para hoy y nos dio razones de peso que nos hicieron cambiar la fecha. Así que no te va a tocar hoy, te va a tocar en la fecha que a él le tocaba. Y él se quedó enojado porque ya habían gastado en los vuelos de su familia, ya habían reservado un hotel, ya habían gastado, ya tenía planes. Él tenía planes. Y todo se frustró. Su compañero tomó su lugar en el avión como piloto y ese avión fue secuestrado y estrellado contra el Pentágono el 9/11 del 2001. Cuando los terroristas atacaron Estados Unidos con aviones. ¿Se acuerda de eso? Hay cosas que no entendemos. De hecho, él escribió un libro que se llama En mi asiento, se llama el libro, contando esta experiencia. Obviamente tampoco él se alegra porque su compañero haya muerto, pero entiende, y todos nosotros ahora podemos entender, Dios tenía otros planes con este hombre. A veces Dios dice que no. Está ahí en la pantalla otra vez. A veces Dios dice que no para cuidarte y protegerte de cosas que no podés ver. Proverbios capítulo 2 versículo 8 dice la Biblia, Él cuida, lea, Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. A veces eso significa que Dios evita que te metas en problemas, pero también a veces Dios permite que caigas en las consecuencias de tus malas decisiones, pero aún allí Él te guarda. ¿Se acuerda de Daniel? Dios no lo evitó que entrara al foso de los leones. Entró al foso de los leones, pero ahí Dios lo guardó. Ahí lo protegió. Y el caso que mencionamos al principio de esos 3 muchachos que metieron al horno de fuego, porque los metieron al horno de fuego, pero aún allí en el horno de fuego, Dios los protegió. Entonces, Dios a veces permite que entres al fuego. A veces Dios permite que andes caminando en medio de leones, porque Él tiene algo mayor que hacer para vos. A veces Dios dice que no para protegerte de algo que no vemos. Número 2. Rápidamente. A veces Dios dice que no cuando tiene un mejor plan. Dios dice que no cuando tiene un mejor plan. Hay un caso muy interesante en la Biblia. ¿Me ayudas con el piano para ir terminando? Por favor. La Biblia cuenta el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dice la Biblia que él quería, ya le he contado esto yo. El apóstol Pablo quería ir a Roma. La iglesia en Roma no la había fundado Pablo, la fundó alguien de sus discípulos. Pero él ahora tenía deseo de ir a Roma. En aquel entonces, ir a Roma es como para hoy, para muchos latinos, ir a Estados Unidos. Y Pablo no conocía Roma. Pero él quería ir a Roma y escribe una carta a los cristianos en Roma. Y le dice, capítulo 1, versículo 9. Le dice Pablo a los romanos, capítulo 1, versículo 9, sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Qué dice Pablo a los cristianos en Roma? Estoy orando porque quiero ir y compartirles algún don espiritual. ¿Era malo o era bueno lo que Pablo estaba pidiendo? Malo no era, bueno era. Iba a ir a predicarles a los hermanos allá.
capítulo 15. Dale, por favor, lo que sigue. Versículo 24 y luego el 28 y luego el 32. Lea conmigo. O sea, no solo lo dijo una vez, mire, aquí lo vuelve a decir. Tengo planes de visitarles cuando vaya rumbo a España a ver el clásico. No dice eso, esperen, eso no. Volvamos a leer, pues. Tengo planes de visitarles cuando vaya rumbo a España. Espero que después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar con el viaje. Eso de disfrutar ahora está subiendo, está agregando razones del por qué quiere ir a Roma. Quiere ir a predicarles, pero también quiere ir a disfrutar. Él quiere ir a descansar, él quiere ir a pasear. Y luego dice, después de estar ahí algún tiempo, espero que me ayuden a continuar con mi viaje. Levante su carita. ¿Qué estaba pidiendo él? Una ofrendita para viajar de Roma a España. O sea, Roma solo iba a ser una escala. Para el fin de él era llegar a España. Y luego sigue diciendo, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. De ese modo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Lea, ¿por qué? Por la voluntad de Dios llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Ninguna de las cosas que Pablo estaba pidiendo eran malas. Él quería irles a predicar, quería disfrutar de la compañía de los hermanos, quería conocerlos y quería descansar. Y luego iba a seguir su viaje. Él estaba orando por ir a Roma, pero Dios le dijo, sí, pero no como vos querés. O sea que a la oración específica de Pablo, Dios le dijo no. Así no. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan para Pablo. La Biblia dice que Pablo fue a Roma. Al fin fue a Roma, pero no como él quería. O sea, no fue a predicar, no fue a pasear, no fue a disfrutar de la compañía de los hermanos. Llegó a Roma encadenado, preso, después de haber sufrido un naufragio. Antes de llegar a Roma, estuvo preso 2 años en Jerusalén. 2 años se tardó el proceso para que lo extraditaran de Jerusalén a Roma. Si usted cree que el sistema judicial es lento hoy, imagínese antes, vea. 2 años pasó Pablo en prisión preventiva en Jerusalén porque lo iban a juzgar en Roma. 2 años. Lo llevan a Roma y pasa preso 2 años más hasta que lo condenan y lo matan. Capítulo 28 del libro de los Hechos. Aquí ya no está escribiendo Pablo. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, el médico que siempre viajaba con Pablo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió estar en arresto domiciliar con un soldado que lo custodiara. ¿Fue a Roma? Sí, pero no como él quería. Dios tenía otro plan. Fue llevado a Roma preso. ¿Sabe por qué razón? ¿Por qué Dios llevó a Pablo preso a Roma? ¿Acaso no quería Dios que Pablo predicara el evangelio en Roma? Porque cuando les dice, yo voy a ir a predicarles el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí es donde está ese versículo. ¿Quería o no quería Dios que predicara el evangelio Pablo? Sí. ¿Quería o no quería Dios que Pablo descansara? Sí. Pero en este momento el plan de Dios era otro. Es más, era mejor todavía. ¿Sabe por qué? Porque, ¿tiene su Biblia ahí? ¿La tiene física? Dedo ahí donde comienza la carta a los Romanos. Después del libro de los Hechos. Aquí se puede ver poquito. Mire, esto que usted ve aquí faltaba por ser escrito. Aquí solo le podemos sacar las cartas de Juan, Apocalipsis y las cartas de Pedro.
Todo lo demás, de aquí para acá, lo escribió Pablo. ¿Y sabe qué? El Aragán no había escrito. Dios quería que escribiera. 13 cartas hacían falta escribirse. 13 libros del Nuevo Testamento faltaban. Y seguramente Dios le había dicho a Pablo que escribiera todas las revelaciones que Dios le estaba dando, toda la comprensión del evangelio, el evangelio a los no judíos. Dios se lo estaba dando al apóstol Pablo y no estaba escrito. Quiere decir que con la muerte de Pablo solo lo iban a saber sus discípulos cercanos, porque él andaba como patechucho predicando por todos lados, y solo iban a oír esas pocas personas que se reunían a escucharlo. Entonces el Señor dijo: no, vamos a parar aquí. Y para que éste se ponga a escribir lo que hace falta, lo tengo que amarrar. Así que llegó a Roma amarrado. Y para beneficio del reino le dieron arresto domiciliar. No lo metieron a un calabozo. Dice que tuvieron que rentar una casa. Adivine quién iba a pagar la casa: Pablo. ¿Y cómo iba a pagar Pablo la casa? Los hermanos de las iglesias le mandaban ofrendas para mantenerlo mientras estaba preso ahí. Todas las iglesias, las que podían, mandaban ofrendas para que Pablo pudiera sostenerse ahí, mantener la casa. No solamente estaba allí, ahí estaba Lucas, ahí estaban otros discípulos cuidando del anciano Pablo. Y escribió lo que hacía falta para que se completara la Biblia. El plan de ir a predicar a Roma era bueno, pero el plan de Dios de completar su palabra escrita era muchísimo mejor. ¿Aló? Yo sé que vos crees que tenés buenos planes para tu vida y para tu familia y para tu futuro, pero los planes de Dios son superiores a los tuyos. Y a veces Dios va a tener que pararte, a veces Dios va a tener que detenerte, frenarte, contenerte, amarrarte. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para vos y te está resistiendo de cumplirlo. ¿Aló? Cuando yo regresé con mi familia a El Salvador en el 2006, salimos de Nicaragua, habíamos estado 5 años allá, fundamos una iglesia, y era una iglesia, honestamente, voy a ser honesto con usted hoy, una iglesia que le daba mucha satisfacción a mi corazón. Sí, no lo niego. Cuando comenzamos esa iglesia con mi familia, comenzamos en condiciones miserables, miserables. No le puedo contar lo que vivimos los primeros meses cuando comenzamos esa iglesia. Miserables. Mis hijos estaban chiquititos. Comenzamos en el año 2000 en esa iglesia. Para el 2006, el Señor nos había bendecido de una manera increíble. En la iglesia había casi la mitad de la congregación eran salvadoreños. De boca en boca se contaban, ¿verdad? Se reunían. De repente se encontraban unos salvadoreños en una venta de pupusas, muy escaso allá. ¿Y qué tal vos? ¿Y dónde sos vos? Que no sé qué. Y entonces el otro le decía: fíjate que los domingos yo voy a una iglesia, el pastor es salvadoreño. Ah, de veras. Y el otro no era cristiano para nada, pero la nostalgia de su país lo llevaba a la iglesia. Y así terminaron un montón de salvadoreños en nuestra iglesia. Comerciantes, empresarios, gerentes de grandes empresas, una cosa. El Señor nos bendijo en esa iglesia. Era un salón como este tamaño, teníamos 3 servicios el domingo porque el lugar era insuficiente para reunir personas. Y yo honestamente, pues le voy a confesar, aquí en mi carne, yo me sentía tri mega hiper realizado.
Cuando querían una opinión de un cristiano sobre algún tema de la vida, de la sociedad, y lo querían entrevistar en la tele, me invitaban a mí. Sí, allá iba yo que no cabía, ¿ves? A la tele y toda esa onda. Y el Señor me dijo, mira, ya estuvo. Y yo le dije, no, todavía, Señor, déjame aquí unos 20 años, ¿vea? Y, y bueno, no, el Señor insistió de muchas maneras para que, y de maneras sobrenaturales, nos dijo que nos viniéramos y no queríamos. De hecho, un día el Señor nos dijo, yo estaba alegando, pero ¿a qué y a dónde? Y a través de una persona muy, pero muy sencilla, el Señor nos dijo, Santa Ana, El Salvador. Allí vas a comenzar una iglesia. Esa persona pensó que nos íbamos a mudar a un barrio allá en Managua que se llamaba el barrio Santa Ana. Y nosotros, solo nosotros entendíamos porque estábamos, ya sentíamos que el Señor quería que regresáramos. Pero ¿a dónde? Y el Señor nos dijo, Santa Ana. Y yo aquí, ¿a quién conocía? Yo me acordaba a lo lejos de Charlie, ahí está Charlie, ¿ve? Me acordaba a lo lejos de gente que yo conocí antes, pero cuando hace 80 kilos, vamos. No, me libras, no, kilos, no libras, libras. Y bueno, conocía unas, no sé, muy pocas personas y no los conocía muy bien. ¿Y a qué voy a ir? Pero el Señor nos permitió, antes de venir a abrir aquí, por 6 meses, casi 7 meses, hicimos una escala en una iglesia de San Salvador. Allí, por orden de un pastor de Estados Unidos, me contrataron como pastor asociado en esa iglesia. Una iglesia muy grande, con muchos recursos económicos. Y entonces yo dije, cabal, gloria a Dios, dije yo, si esta es la vida que yo me merezco, después de todo lo que hemos servido al Señor, esta es la vida que nos merecemos. 2 carros teníamos. Fue un tiempo que yo dije, yo pensé, en mi mente, yo dije, ya llegué aquí. Aquí me voy a jubilar, aquí le voy a pasar relax. Y el Señor tuvo que sacudirnos las raíces y recordarnos que el punto final no era San Salvador, era esta ciudad. Ya habíamos comenzado un par de reuniones aquí en Santa Ana y solo habían como 10 personas. 8 eran bichos, cipotes. Imagínense pues. Don Erwin Rosalvo tenía, ¿cuántos años tenía? 17 años tenía. 19. Ah, vaya. Ya tenía DUI. Pero la mayoría eran cipotes que eran cipotes. No tenía, tenía que renunciar a ese trabajo allá sin salario, sin un local, sin nada. O sea, sin una base en ningún sentido. Dios trastornó mis planes para hacer lo que Él quería hacer. Ahora, no entendía. Yo solo estaba tratando de dar los pasos que yo comprendía que Dios quería que diera, pero no entendía el siguiente paso. Solo entendía ese que estaba dando en ese momento. No entendía todos los demás. Ahora, 19 años después, o sea, casi 2 décadas de eso que le estoy contando, veo hacia atrás y digo definitivamente, Dios tenía otro plan. No lo conociera usted, no estuviera usted aquí. El domingo a la salida del servicio hablé con una mujer aquí de la iglesia. Esa mujer nos visitaba en Nicaragua cuando estábamos pastoreando en Nicaragua. Yo no la conocí aquí, yo la conocí estando allá y llegaba a la iglesia. Cada vez que terminaba el culto, al culto que ella iba, me decía, pastor, yo estoy orando porque usted se vaya para Santa Ana. Y yo decía,
cruz, cruz, que vaya el diablo y venga Jesús. ¿Verdad? O sea, yo le decía, ay hermana, gracias, ore por otra cosa, ¿verdad? O sea, y cada vez que podía, ya llegaba, ella me decía, oye, y a mí, mire, cuando el Señor nos trajo, ni me acordaba yo de esa mujer que había estado orando por eso. El domingo a la salida, mientras hablaba con ella, recordamos ese momento, le dije yo, quiero que vea hacia atrás. Y vimos hacia atrás toda la gente que estaba saliendo del culto el domingo, que obviamente es mucha más gente que la que viene hoy. Y ella vio hacia atrás y le dije, ve, toda esta gente que está aquí hoy, esta gente que hoy fue tocada por Dios, a gente a la que Dios le habló, gente que Dios está formando, que está preparando, esta gente está aquí gracias a que usted le creyó a Dios. A veces yo creo, a veces vos crees que tus planes son fantásticos, son los planes mejor elaborados, que eso es lo que a vos te conviene, lo que le conviene a tus hijos. Pero Dios tiene planes mejores. Y a veces Dios, para echar a andar sus planes, tiene que derribar los tuyos. Pero va a venir un momento cuando vas hacia atrás y vas a poder decir completamente convencido, Dios está en esto. Amén. Y termino con esto y nos vamos a ir. Isaías capítulo 55. Quiero que lo lea conmigo, dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Ya le expliqué que cuando la Biblia habla de caminos, los caminos de Dios o tus caminos, se refiere a la forma en que hacemos las cosas. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son, como dice, más altos que los de ustedes. Más alto significa superiores. La manera en que Dios hace las cosas es superior a la tuya y a la mía. La manera tuya de pensar, la manera tuya de actuar es inferior a la manera en que Dios piensa y hace. Me llama la atención y quiero que lo note usted, que habla de los caminos de Dios en plural. Significa que Dios tiene más de una forma de hacer las cosas. No te quebres la cabeza diciendo, ¿y cómo lo va a hacer Dios si la única manera es esta? No, no es la única manera. Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, y las maneras de hacer las cosas para Dios son superiores a las nuestras. Quiero que cierre sus ojos un momento. Yo sé que a veces cuando oramos pensamos que solo hay una forma en que esta oración va a ser contestada, que solo hay una manera en que Dios puede contestar esa oración, pero Dios nos sorprende muchas veces contestando las oraciones de una forma en que no imaginamos, porque las opciones de Dios son ilimitadas. Dios no está obligado a actuar de una forma X. Él sabe lo que hace. Y como otras tantas veces, esta vez Dios te va a sorprender. Bendito sea su nombre. Quiero que levante sus manos. Creo en ti, Jesús, en lo que harás